Listo, ahora sí. Miren, en el caso del sistema digestivo, que es un tema que ya lo habían expuesto sus compañeras la semana anterior y estamos haciendo una especie de refuerzo. Esto, por si acaso, se va a encontrar en el Classroom, ¿ya? Igual lo voy a subir porque este es uno de los primeros temas que sí voy a tomar examen. Este tema sí. Bueno. Vamos a trabajar lo que es la fitoterapia en el sistema digestivo. Sabemos que el sistema digestivo, pues, logran visualizar la imagen y ya lo saben ustedes también por anatomía, que está conformado por el tubo digestivo y las glándulas anexas, ¿no? El tubo digestivo que inicia en lo que es la cavidad oral o la cavidad bucal. Tenemos la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto y por último el ano. Por eso se le llama tubo digestivo, porque es un solo tubo que empieza desde la boca, recorre todo, varios órganos, ¿no? Los que he mencionado anteriormente, y termina en lo que es el recto y el ano. Muy bien. Pero no solamente eso, sino que también existen glándulas que ayudan a lo que es la digestión de los alimentos. Y aquí, eh, bueno, encontramos lo que viene a ser el hígado, que es un órgano muy importante para lo que es el sistema digestivo, el páncreas y donde se guarda o donde se almacena la bilis, que viene a ser la vesícula biliar. ¿No? Entonces, ahí nosotros tenemos estas glándulas o estos órganos anexos que ayudan a lo que viene a ser la digestión, la formación del bolo alimenticio. Y sin olvidarnos también de otros tipos de estructuras, como son las glándulas salivales, ¿no? Entonces, todo ello ayuda a que los alimentos que nosotros consumimos sean aprovechados al máximo, inclusive hasta cuando llegan al intestino grueso o también llamado colon. A pesar de eso, también ahí se pueden aprovechar algunas vitaminas, se aprovecha lo que es la absorción de líquido, de agua y por lo tanto, pues se expulsa ya lo último, lo que no vamos a necesitar. ¿Ya? Entonces, dentro de lo que viene a ser la fitoterapia del sistema digestivo, vienen a estar agrupados en diferentes plantas. Tenemos, por ejemplo, las plantas estimulantes del apetito. Son aquellas que van a ayudar a que la persona pueda tener esa necesidad o pueda tener el afán de querer comer, ¿no? Porque hay algunas personas que por diversos motivos físicos, psicológicos, pierden el apetito, ya no tienen hambre. Entonces, esto no es bueno porque si no, ¿cómo se alimenta el cuerpo, no? Este tipo de plantas tienen principios amargos o también aromáticos que ayudan a estimular la secreción del jugo gástrico en el estómago y eso genera ese impulso, genera esa reacción de abrir el apetito, ¿no? De tener hambre. Tenemos también el grupo de plantas digestivas y eupépticas, que significa aquellas que permiten facilitar la digestión. A veces nosotros consumimos alimentos que son un poco pesados, que de repente están muy condimentados, entonces por lo tanto pues utilizamos estas plantas para que al momento de que lleguen al estómago pueda facilitar su digestión y también su absorción en el intestino delgado, ¿no? Recordemos que en el estómago no se absorben, sino en la primera porción del intestino delgado, que es lo que se aprovecha lo máximo de los nutrientes. Entonces, eso es lo que queremos, que llegue hasta este punto todos los alimentos para que sean aprovechados, ¿no? Para que digieran fácilmente.
Tenemos el grupo de plantas antiflatulentas o carminativas, o sea que evitan la formación de gases. Las plantas antiulcerosas gastroduodenales evitan de que por el estrés, por el consumo de ciertos alimentos e inclusive por la presencia de algunas bacterias como el Helicobacter pylori se vaya a formar lo que son las úlceras, ¿no? O también la gastritis. Tenemos el grupo de plantas antiespasmódicas y anticolinérgicas. ¿Qué quiere decir? Nuestro tubo digestivo siempre realiza movimientos, son movimientos ondulantes llamados peristaltismo. Todo el tiempo el tubo digestivo está en movimiento. ¿Y por qué está en movimiento? Porque esto permite que los alimentos o los líquidos pasen fácilmente al siguiente nivel. Por ejemplo, del esófago hacia el estómago, del estómago hacia el intestino delgado y del intestino delgado hacia el colon, ¿no? Entonces es como que empujara, como que impulsara el contenido, pero es un movimiento normal, es un movimiento que no produce dolor. Pero ¿qué pasa cuando de repente este movimiento sí produce dolor? Significa que ha aumentado el movimiento, el peristaltismo, ¿no? Y eso es lo que produce los espasmos. Y estos espasmos producen dolor. Por eso, esta acción tienen las plantas antiespasmódicas, evitan ese movimiento acelerado, ese movimiento pronunciado y va a evitar pues también los cólicos, ¿no? También tenemos las plantas antiparasitarias, que es bastante común pues en niños, en adolescentes, en fin, en todas las personas, todos tenemos parásitos intestinales, solamente que estas plantas ayudan a eliminar de una manera natural a estos parásitos, ¿no? Las plantas antidiarreicas y antisépticas, o sea que va a ayudar a eliminar algunos tipos de microorganismos que puedan ocasionar infecciones. Y estas infecciones, por supuesto, que producen las diarreas, ¿no? Por eso es que, bueno, se utilizan, ¿no? Para evitar que la persona se deshidrate. Plantas que actúan a nivel hepático, o sea, a nivel de el hígado, que se le conoce como hepatoprotectores. Protegen el hígado, evitando su mal funcionamiento. Y tenemos las plantas estomatológicas, o sea, aquellas que tienen algún tipo de acción a nivel de la boca. Por ejemplo, si una persona tiene caries, mal aliento, entonces para eso se utilizan las plantas estomatológicas en la boca, ¿no? Listo. Entonces están agrupadas según la función que cumple. Por ejemplo, ahí tenemos la primera, en las plantas estimulantes. Antes de pasar un poco más detallado, ¿alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto? ¿O ha quedado claro? Está claro, licenciada. Muy Dígame, bien. licenciada. Ok, seguimos. A ver, entonces, primero empezamos con las plantas estimulantes del apetito. ¿Cuáles son las principales? Tenemos la azul de genciana y también tenemos el orégano, ¿no? Em, por ejemplo, aquí, esta azul de genciana, ¿qué es lo que puede producir? Tiene acción antiinflamatoria y cicatrizante, o sea, tiene varias funciones en realidad, ¿no? Se usa en casos de inapetencia, o sea, cuando la persona no tiene apetito. También se puede usar en casos de dispepsia. ¿Qué cosa viene a ser la dispepsia? La dispepsia viene a ser cuando la persona tiene esa sensación de pesadez, esa sensación de que no ha digerido bien los alimentos, ¿no? Seguramente en algún momento les ha sucedido que ustedes han consumido algún alimento y pasan horas y sienten que todavía no lo digieren, que todavía está pesado, que está muy lenta la digestión. Entonces,
a eso se le conoce como dispepsia, ¿no? Inclusive produce lo que es acidez. También se puede producir, se da este tipo de plantas en insuficiencia hepática, cuando el hígado no funciona al 100%, ¿no? También en la atonía gástrica, o sea, cuando el estómago no produce ácido clorhídrico, cuando no funciona bien las paredes del estómago y tampoco cuando funciona bien el intestino, ¿no? O sea que ayuda a estimular a que estos órganos funcionen adecuadamente. Pero, ojo, el exceso de la azul de genciana que puede producir irritación gástrica, a pesar de que, como dice ahí, es cicatrizante, pero el exceso, la concentración excesiva de esta flor, ¿qué es lo que va a ocasionar? Que las paredes del estómago se irriten, ¿no? Y por supuesto, una de las contraindicaciones o restricciones es en lactantes. Sea lactante menor, sea lactante mayor, eso quiere decir que no se le da a niños menores de 3 años, ¿ya? En ellos está restringido. Muy bien. Tenemos lo que es el orégano que es bastante utilizado también y que ya en anteriores oportunidades lo hemos mencionado. Tiene una función carminativa. ¿Qué significa? Acuérdense, carminativa viene a ser que evita la producción de gases o flatulencias. Y no solamente eso, sino que también es antiespasmódico. En el caso de antiespasmódico, como ya les había explicado, evita de que existan movimientos anormales en el tubo digestivo y por lo tanto, pues produzca dolor. Ya les he dicho, ¿es normal que se mueva el tubo digestivo? Sí, es totalmente normal. Es normal. Inclusive si ustedes escuchan en la noche, cuando está en todo silencio, van a sentir que a veces hay unos ciertos sonidos como si estuviera, como si hubiera agua, ¿no? Y eso que sucede es el movimiento que ocurre dentro del abdomen, entre los intestinos, con el estómago, hay una fricción y eso es normal, ¿no? Eh, pero ese movimiento no tiene por qué producir dolor, ya no tiene por qué producir cólicos. Entonces el orégano evita que se produzcan estos dolores, ¿no? Cólicos. Y también tiene una acción antibiótica. Elimina muchos de los microorganismos, especialmente las bacterias gastrointestinales, ¿ya? No usar sobredosis, en especial en el primer trimestre del embarazo. ¿Por qué? Porque sus componentes pueden generar un funcionamiento o una alteración de lo que es la contracción uterina, produciendo que de repente las mujeres que tienen mayor sensibilidad o tienen probabilidad de aborto puedan generar un aborto espontáneo. No es que sea abortiva en sí, sino que el componente hace que los músculos funcionen mucho más acelerados, ¿no? Entonces, eso es lo que puede suceder. Listo, vamos. Tenemos también dentro de las plantas carminativas, por ejemplo, la manzanilla. Ya saben que lo que se utiliza básicamente viene a ser las flores. Si están secas, no hay ningún problema, no pierde su efecto. Más bien por el contrario, guarda su principio activo, ¿no? La manzanilla. La manzanilla de planta, como ya habíamos mencionado anteriormente, no de filtrante, en bolsa filtrante no, sino
planta. Es útil para la dispepsia, o sea, para la digestión difícil. Cuando hay aerofagia, a veces nosotros junto con los alimentos también tragamos aire y eso se va a nuestro sistema digestivo generando también gases, ¿no? Cuando la digestión es difícil, cuando hay espasmos digestivos e inclusive cuando hay vómitos, ¿no? Porque relaja y al relajar evita o disminuye la probabilidad de que la persona vomite. Pero ojo, siempre y cuando se consuma sin azúcar, porque el más bien al contrario, el dulce puede generar que la persona vomite, ¿no? Entonces tiene que ser sin azúcar. Además que la manzanilla no tiene un sabor desagradable, no es amargo, es prácticamente un sabor neutro, ¿no? Otro viene a ser el anís, que también se utiliza, ¿no? El anís estrellado. Parece el sacha inchi, pero no, es el anís estrella, ¿no? Se le considera como antiespasmódico, aparte que es bien aromático, ¿no? Es antiespasmódico, sedante, evita o trata los cólicos intestinales. También ayuda a que la persona pueda eliminar las flatulencias o los famosos gases, ¿no? Se trata también en las dispepsias y en la pérdida de apetito. Entonces, tiene muchos beneficios para el sistema digestivo. Tenemos también otras, como por ejemplo el hinojo. El hinojo básicamente se utiliza el bulbo o la raíz y sus hojas, ¿no? Tiene propiedades antiflatulentas, eupépticas, tiene, eh, y también tiene, bueno, propiedades antiespasmódicas, ¿no? En el caso de la menta, también se usa en la inapetencia, en los espasmos gástricos, en las dispepsias, meteorismo. Meteorismo, ¿qué cosa viene a ser? No sé si ustedes seguramente en algún momento les habrá pasado que cuando sienten el abdomen elevado parece que tuvieran aire y se lo golpean y suena como un tamborcito, ¿no? Eso viene a ser meteorismo, o sea, está lleno de aire, pero no lo pueden expulsar fácilmente, ¿no? También se utiliza en casos de vómitos. Y la menta, ahí me faltó también colocar, de que también se utiliza muchísimo como lo que es una planta estomatológica, o sea, ayuda a mejorar el aliento, ¿no? Cuando la persona tiene la famosa halitosis o mal aliento. Por ejemplo, puede ser por un mal funcionamiento del hígado, puede ser de repente porque presenta alguna caries. Entonces, ahí es donde se da el mal aliento, ¿ya? Bien. Después tenemos lo que es la canela. Mm, la canela también se le considera, es una corteza que se le considera antiflatulenta ya que favorece la eliminación de los gases retenidos en el sistema gastrointestinal y previene su formación, ¿no? Y tiene propiedades carminativas también. Listo. Sangre de grado, también se considera lo que es sangre de grado. Sangre de grado, ya ustedes saben que, que proviene también de la corteza del árbol y viene a ser la resina, ¿no? Y esa lágrima, esa resina que sale, de ahí viene la sangre de grado, ¿no? Se usa, por ejemplo, para cuando la persona tiene gastritis, cuando tiene úlcera, ya que ayuda a cicatrizar, ¿no? Es eh, cicatrizante y normalmente se toma en las mañanas, en ayunas.
de 2 a 3 gotas de esa resina de látex, puede ser con un jugo o disuelto en un vaso con agua, ¿no? Después también tenemos esta hojita que es bastante conocida, que viene a ser el laurel, ¿no? El laurel, junto con el anís, viene a ser antiséptico, antiespasmódico y, bueno, y aquí se ha repetido, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que evita los cólicos, ¿no? Las hojitas de laurel. Pero hay que tener en cuenta que el laurel se puede tomar una semana en infusión, pero no abusar porque también puede generar problemas con la coagulación, ¿ya? El anís también es muy bueno solamente para una taza de infusión. Se utiliza 3 granitos a lo mucho porque sale bien cargado, ¿no? 3 granitos porque es muy caliente. O sea, genera molestias a nivel de los riñones. Por eso solamente se utiliza en pocas cantidades. Ahora tenemos las plantas que actúan a nivel hepático, o sea, a nivel del hígado. Por ejemplo, tenemos las coleréticas. ¿Cuáles vienen a ser estas? Son las que aumentan la evacuación de la bilis. ¿De dónde proviene? Cole. Cole significa bilis, ¿ya? Entonces, estas, por ejemplo, cuando la vesícula no puede eliminar bien la bilis, estas plantas van a ayudar a que esa bilis salga de la vesícula. ¿Y por qué? ¿De qué nos sirve la bilis? La bilis ayuda a tener una mejor digestión, ayuda a digerir las grasas, ¿no? Entonces, es importante, sí. Y es también colagogo. ¿Qué significa? Las plantas colagogas son aquellas que estimulan la secreción biliar y favorecen la circulación de la bilis. O sea, junto con estas, ¿no? Coleréticas y colagogas. ¿Cuáles vienen a ser estas plantas? Principalmente la planta más representativa de protección hepática viene a ser el boldo. Es muy buena. Se puede utilizar el boldo, también se hace inclusive hasta refrescos de boldo y se le puede echar unas gotitas de limón, ¿no? De preferencia sin azúcar y ayuda bastante también. Plantas antiparasitarias. Dentro de las plantas antiparasitarias tenemos, por ejemplo, el paico. Las hojas de paico son muy buenas. Ayudan a eliminar lo que viene a ser las lombrices intestinales y especialmente cuando la persona tiene cólicos. El paico no solamente se utiliza para los parásitos, sino cuando tiene cólicos, cuando tiene indigestión, empacho, cuando también tiene, por ejemplo, tiene la sensación de inflamación gástrica, ¿no? Entonces, ya sea fresca o ya sea seca, la hoja de paico es muy buena, ¿no? El zapallo, pero ¿qué es lo que se saca del zapallo? Las semillas, ¿no? Hay diferentes formas de realizar un antiparasitario con las semillas. Por ejemplo, no sé si ustedes habrán escuchado. Aquí, por ejemplo, recomiendan moler las semillas unos 30 a 40 miligramos para niños y 50 a 60 miligramos para adultos, ¿no? Se puede mezclar con leche o miel molidos, o sea que esté seco y se muele, pero, por ejemplo, la forma como otras personas conocen de la siguiente manera. Se saca las semillas del zapallo y se dejan secar al sol, ¿no? Una vez que se seca, completamente, se limpia, obviamente, ¿no? Porque está en contacto o se cubre cuando lo vas a dejar al sol, lo cubres y después esas semillas las vas a tostar. Al tostarlas adentro, es como si fuera haba, como si fuera maní, ¿no? Entonces se pela y lo que está dentro se come. Y al comer es un buen antiparasitario. Ayuda, ¿no? Se puede hacer eso, ¿ya?
Después también algunos recomiendan las pepas de la papaya. ¿Se puede consumir el jugo con las pepas de la papaya? Sí, con las semillas. ¿La licúas con todo? Sí, buen antiparasitario. O si no, solamente las semillas de la papaya. Lo malo es que es muy amargo, ¿no? Entonces, al ser amargo, pues ahí genera ese tipo de desagrado en algunas personas, ¿no? Después también se utiliza lo que es la hierbabuena, especialmente la hoja, ¿ya? La hoja de hierbabuena. Hay diferentes formas también de preparar lo que es la hoja de hierbabuena, ¿no? Existen ya formas farmacéuticas, o sea, ya preparados, ¿no? De formas naturales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las infusiones, o sea, aquellas que vienen en filtrantes, en sobrefiltrantes, en cápsulas también, jarabes, extractos, tinturas y aceites esenciales, ¿no? Por ejemplo, para poder hacer infusiones tenemos el anís, la manzanilla, tenemos hierba luisa, tenemos, por ejemplo, em, se me está pasando también, boldo, sí, existen infusiones, ¿no? También tenemos menta, o sea, hay gran variedad. En cápsulas se tiene también, por ejemplo, lo que es el aloe vera, ¿no? Lo que proviene de la sábila, para ayudar con la gastritis y aliviar la acidez estomacal. Lo que es el jengibre, que viene a ser el kion, ¿no? Que nosotros conocemos como kion, que ayuda a la digestión y controla los vómitos, pero se debe usar también con precaución, ¿no? Otro viene a ser lo que es el extracto de lavanda también. Evita los espasmos gástricos e intestinales, elimina los gases, ayuda al dolor estomacal, lo que viene a ser el tratamiento contra procesos digestivos lentos, ¿no? Después tenemos también en jarabes, o sea, hay diferentes variedades, formas farmacéuticas ya hechas, ¿no? También tenemos los jarabes de aloe vera, de romero, de hinojo con jengibre, ¿no? Tenemos los extractos que viene a ser ya la sustancia, solamente ya solamente lo esencial nada más, ¿no? De la planta. Por ejemplo, tenemos el extracto de aloe vera, tenemos el extracto de diente de león que viene en gotero y tenemos el extracto de manzanilla también, ¿no? Miren, que viene, aparentemente la imagen es grande, pero viene a ser un pomito chiquito nada más. Tenemos las tinturas de hinojo, de hierba luisa y de ajenjo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que es el hinojo, ayuda a regular el aparato digestivo para la digestión y eliminación de gases. En la tintura de hierba luisa, expulsa los flatos, o sea, las flatulencias, y evita los cólicos. El ajenjo ayuda a eliminar los parásitos intestinales, ¿no? Los aceites esenciales tenemos tres principalmente, el de albahaca, manzanilla y hierbabuena. Ayuda a la digestión, a evitar los gases intestinales, a evitar la pesadez, las náuseas, los vómitos, el reflujo también, ¿no? Vamos a verlo. A ver, vamos entonces. Y aquí hay un video acerca de lo que viene a ser la fitoterapia del sistema digestivo. ¿Ya? A ver, ¿me confirman si se escucha? Sí, licenciada, se escucha. Tenemos ahora lo que son plantas
Vamos a ver lo que son plantas estimulantes del apetito, plantas digestivas y eupépticas, antiflatulentas y carminativas, antiulcerosas y finalmente antiespasmódicas y colinérgicas digestivas. Muchas de estas plantas vamos a ver que aparecen en varios de los grupos. Esto es debido a que las plantas tienen distintas propiedades, ¿no? A veces incluso hay plantas que actúan tanto en sistema digestivo, a la par en sistema nervioso, a la par en sistema respiratorio. Plantas estimulantes del apetito. Son plantas que poseen principios activos amargos o aromáticos y estos hacen que se estimulen las secreciones gástricas. Entre las representantes de este grupo tenemos la genciana, lúpulo, marrubio, trébol de agua, bardana, liquen de Islandia, ginseng, cardosanto, aciano, condurango, achicoria, aloe. Aquí tenemos la raíz de genciana. La genciana es una planta que se caracteriza por ser muy amarga. Entonces, estos principios activos amargos son los que le van a dar su carácter eupéptico, es decir, que va a irritar eh, y la mucosa y por lo tanto va a aumentar la motilidad gástrica y la secreción gástrica. Por lo tanto, es aperitiva, es colerética y colagoga. A dosis elevadas puede ser mucha la irritación y provocar incluso vómitos. No es adecuada dar en personas que están dando de lactar debido a que este sabor pasa hacia la leche. Se utiliza en casos de inapetencia, de insuficiencia hepática, en atonía gástrica, intestinal, etc. El lúpulo. El lúpulo contiene una resina con los principios activos amargos. A esta se debe su efecto estomáquico, es decir, de estimulante del sistema digestivo. Se usa en casos de falta de apetito, en digestiones pesadas y lentas. También ayuda en el caso de insomnio para el nerviosismo, para jaquecas, en la eyaculación precoz, en menopausia y en menstruaciones dolorosas. A grandes dosis más bien puede provocar vértigos y náuseas. El cardosanto. En el cardosanto se utiliza toda la planta excepto la raíz. Contiene heterócidos amargos y por ello tiene acción aperitiva, eupéptica o digestiva, antibiótica, diurética, febrífuga, sudorífica e hipoglucemiante. Como vemos, esta es una planta que, aparte de las propiedades digestivas, tiene muchas otras propiedades adicionales. Se utiliza en el caso de inapetencia, de dispepsias, en edemas debido a que es diurética, oliguria por el mismo motivo, es hipoglucemiante y se utiliza para dolores reumáticos. También baja la fiebre y se usa también en casos de diabetes que no son muy avanzadas. Continuamos ahora con las plantas digestivas y eupépticas. En este grupo vamos a tener a dos tipos de plantas, las que son proteolíticas y las que son ricas en esencias y principios activos. Las plantas digestivas proteolíticas son la papaya y la piña. La papaya. Todo el mundo conoce que la papaya se utiliza para ablandar la carne cuando está muy dura y la vamos a cocinar. Eso es debido a que contiene la papaína. La papaína es una enzima que rompe las moléculas de proteína y las hace más pequeñas. Es una endopeptidasa. La piña. La piña tiene una función similar a la papaya con respecto a la digestión, pero su principio activo ya no es la papaína, sino la bromelina o bromelaína. Luego tenemos las plantas digestivas, pero que contienen esencias o que contienen principios activos amargos. Las que contienen esencias son la ajedrea, manzanilla amarga, manzanilla dulce, orégano,
centaurea menor, estragón, ajenjo, hinojo, hierba luisa, melisa, menta, polio, albahaca, mejorana, anís verde, anís estrellado, romero, angélica, diente de león, serpol, tomillo, verbena. Y entre las plantas con principios activos amargos tenemos la chicoria, cardo santo, lúpulo, marrubio, manzanilla común, trébol de agua, linken de Islandia, centaurea menor, té de roca. Ajedrea. Ajedrea es esta planta que ustedes pueden observar en la pantalla. De ella se utilizan las flores y las hojas. Tiene un efecto prácticamente en todo el tracto gastrointestinal. Estimula la digestión, ayuda contra la flatulencia, estimula el apetito, que es lo que estamos observando en la clasificación. Por lo tanto, está indicada en situaciones de digestiones pesadas, en espasmos intestinales o dolor de estómago, en fermentaciones o flatulencia, en dolores gástricos, en diarreas, etc. El orégano. Se utilizan sus unidades floridas. El orégano tiene un aceite esencial que tiene una composición variable dependiendo de la variedad de orégano con la que se esté trabajando. Este posee propiedades estomáquicas, es decir, favorece la secreción de los jugos gástricos. Es carminativo, es decir, disminuye la flatulencia. Es antiespasmódico y antibiótico por el aceite esencial que contiene. Se utiliza en procesos digestivos como dispepsias, flatulencias, etc. También para lo que es la tos, faringitis y bronquitis debido al aceite esencial que contiene. Externamente también se puede utilizar en úlceras y heridas. El estragón. El estragón es otra hierba aromática de la cual se utilizan las hojas. Tiene propiedades eupépticas, estimulante digestiva, carminativa, antiespasmódica y enemagoga. Pero hay que tener cuidado porque si se utiliza en exceso puede provocar neurotoxicidad, provocando cierta parálisis en los músculos. La verbena. La verbena es muy conocida porque antiguamente se la utilizaba por sus poderes sobrenaturales, es decir, mágicos, ¿no? Se utiliza la planta cuando ya está en flor y en nuestro caso estamos viendo sus propiedades digestivas, es decir, sus usos en dispepsias, en espasmos gastrointestinales, además como estimulante del tónico, mejor dicho, del sistema nervioso, ayuda en el insomnio, en las migrañas. La centaurea menor. La centaurea menor es una planta muy amarga, tal es así que se conoce como la hiel de la tierra. Se emplean sus partes floridas, es decir, sus flores. Es estimulante de la secreción gástrica y tiene actividad debido a su sabor desde el momento que ingresa a la boca. Estimula la motilidad del estómago, es colagoga y depurativa. Está indicada en la falta de apetito, cuando hay atonía digestiva o en digestiones pesadas, en trastornos de la vesícula biliar, en flatulencias, en espasmos. La manzanilla amarga. La manzanilla amarga o manzanilla romana es un excelente tónico debido a su propiedad de ser amargo. Es estomáquico y eupéptico y ayuda con los dolores de estómago. El principio activo se denomina nobilina, es un aceite esencial. Es útil en el caso de dispepsias, de aerofagia, es decir, embalonamiento, en digestiones difíciles, en espasmos digestivos, cuando la persona tiene náuseas a causa de trastornos nerviosos, en jaquecas, en neuralgias. También ayuda en lo que son trastornos de la menstruación y en inflamaciones en general porque es descongestiva. Vamos a Tenemos ahora lo que son plantas antiflatulentas y carminativas. Son todas aquellas que ayudan a eliminar los gases que hay en el tracto digestivo, producto de la digestión o de la mala digestión en sí, ¿no?
¿Qué es lo que hacen estas plantas? Estimulan la motilidad del sistema digestivo para que puedan ser eliminados estos gases. ¿Qué plantas tenemos en este grupo? Comino, anís estrellado, anís verde, hinojo, menta, angélica, melisa, ajenjo, alcarabea, coriandro, hisopo, hierbabuena. El hinojo. El hinojo lo podemos observar acá en la figura. Es una planta alta, de unas hojas muy características y un aroma también muy característico, debido a su aceite esencial. Tiene propiedades carminativas, es eupéptico y antiespasmódico. Se utiliza en trastornos digestivos como digestiones lentas y pesadas, aerofagia, espasmos gastrointestinales, también en el caso de anorexia. Pero hay que tener cuidado porque a dosis altas puede provocar convulsiones porque estimula demasiado el sistema nervioso. Y luego de eso la persona entraría como en una especie de depresión y somnolencia. El anís verde. El anís verde también es otra hierba aromática, del cual se utilizan las flores o semillitas y se utiliza en casos de trastornos digestivos, en dispepsias nerviosas, flatulencias, además en el sistema respiratorio, en catarros bronquiales y en el sistema digestivo, nervioso en el caso de migrañas. El anís estrellado. El anís estrellado tiene los principios activos un poco más marcados, los efectos de sus principios activos son más marcados respecto al otro anís. Es una planta originaria de la China y tiene una acción carminativa, eupéptica, espasmolítica, antiséptica, antidiarreica e impide que se estén fermentando los alimentos en el estómago y provoquen más flatulencia. Está indicada en meteorismo, en gastroenteritis, en espasmos gástricos e intestinales. Sin embargo, esta planta puede provocar con facilidad intoxicación cuando se consume en grandes cantidades. Eh, Al ser neurotóxica, puede provocar narcolepsia, delirio, anestesia y en el peor de los casos convulsiones. El comino. El comino también es un condimento muy utilizado, ¿no? Que tiene efectos carminativos y digestivos, es tónico digestivo. Además, es enemagogo y galactógeno. Enemagogo quiere decir que ayuda con las menstruaciones difíciles y galactógeno que va a promover la secreción de leche en las personas que están dando de lactar. Además, contienen flavonoides con propiedades antiespasmódicas. Se recomienda cuando hay atonía digestiva, aerofagia, digestiones lentas, inapetencia en lactancia y en casos de menstruaciones difíciles o escasas, que es la hipomenorrea. La menta. La menta contiene flavonoides, contiene principios activos amargos y aceites esenciales, lo que le dan propiedades estomáquicas, además de carminativas, antiespasmódicas, coleréticas, colagogas. Contiene mentol, lo cual hace que sea un antiséptico intestinal y con efectos anestésicos. Contiene ácidos fenólicos que la hace antifúngica y antiviral. Se utilizan en trastornos digestivos, gástricos, ¿no? En caso de inapetencia, en dolores abdominales, en dispepsias, insuficiencia biliar, en meteorismo, en vómitos. Veamos ahora otro grupo de plantas, las plantas antiulcerosas. Son plantas que se caracterizan porque tienen un mucílago o permiten que el cuerpo secrete un mucus que va a proteger la pared interna del estómago, es decir, la mucosa, para evitar que los ácidos del estómago dañen esta parte del sistema digestivo. Entre las plantas que tenemos el llantén, malvavisco, milenrana, gordolobo, caléndula, consuelda, condurango, ¿no?
y una de las plantas muy representativas es la raíz de regaliz. Regaliz es una planta la cual se utiliza por su raíz. Tiene un sabor dulce y tiene un efecto, eh, bueno, el efecto lo debe al ácido glicirrético o la glicirrina. Esta aumenta el mucus gástrico, provocando que se proteja la pared interna del estómago. Gordolobo. El gordolobo también tiene este mucílago que lo que hace es suavizar y proteger la pared interna del estómago. Se utiliza en irritaciones del sistema digestivo, además de la piel y del sistema respiratorio. Plantas antiespasmódicas o colinérgicas digestivas. Ellas disminuyen el tono de las contracciones, sobre todo contracciones nerviosas del tracto digestivo, que van a provocar dolor, ¿no? Los principios activos que actúan en estos casos generalmente son alcaloides, flavonoides, cumarinas, esencias. ¿Qué plantas las contienen? Angélica, melisa, milenrama, manzanilla romana, caléndula, coriandro, regaliz, anís estrellado, lavanda, hierba luisa, manzanilla amarga, manzanilla dulce, menta, póleo, albahaca, mejorana, orégano, romero, salvia, ajedrea, verbena, lúpulo. La angélica. Se utiliza en dispepsias, en aerofagias, atonías digestivas, espasmos digestivos, falta de apetito y en jaquecas de origen nervioso, ansiedad, nerviosismo. Como ya sabemos, este grupo de plantas tienen la característica general de tener un efecto relajante en el sistema nervioso, aparte de ser antiespasmódicas. La melisa, con propiedades antiespasmódicas, carminativas, eupépticas y ligeramente hipnótica. Se utiliza para los trastornos digestivos, incluso para trastornos cardíacos de origen nervioso, para insomnio, y es fluidificante de la bilis. La manzanilla dulce. Contiene materias minerales, contiene mucílago y contiene principios activos amargos, además de colina. Tiene un efecto como tónico del sistema digestivo, estomáquico, carminativo, colerético, diurético, antiulceroso y enemagogo. Pero en el uso que más estamos viendo es antiespasmódico en este caso. Muchas gracias. Listo, muy bien. Entonces con eso terminamos el día de hoy, ¿ya? Ya tomé la asistencia de todos los que están presentes. Miren, en realidad en los videos que se han mostrado hay más plantas, pero solamente en la diapositiva he incluido las más usuales, las que con mayor frecuencia nosotros utilizamos, ¿no? Y las que son más reconocidas. Este material igual lo voy a estar subiendo en el Classroom para que ustedes puedan visualizar. Listo, chicos, entonces que tengan bonita noche y nos encontramos el día viernes para poder continuar con las exposiciones. Ya, cuídense. Igualmente, Buenas noches, licenciada. Cuídese el día buenas noches, viernes. hasta luego, Buenas profesora. noches, licenciada. Buenas noches, cuídense.